días a todos y a todas. Aquí estamos un año más en las series de nuestra vida, en el acto 2. Este año un poquito especial, ya sabéis, las circunstancias. Me es grato ver a la gente que acudís, también me da cierta pena ver que hay mucha menos gente por culpa de toda esta situación, pero al menos se ha celebrado el Celsius y lo primero pues tenemos que estar un poquitín contentos de ello porque viendo la que está cayendo, en fin, ¿no? Pero bueno, las series de nuestra vida vuelven a Celsius 232 y este año una de ellas, este es en el segundo acto, bueno, pues ha sido Digimon. Digimon ya la tocamos hace unos años, Sí. que hablamos un poquito aprovechando el tema de Pokémon y demás, pero este año, pues un año especial a nivel un poco mundial, ¿no? También en el tema de Digimon, porque bueno, aquí en España se cumplen 20 años del estreno realmente de la serie, ¿no? Que fue una serie pues que nos marcó a todos, por lo tanto sí que merece ser una serie de nuestra vida. Vamos a hablar un poco de Digimon, lo vamos a hacer en una compañía maravillosa, conmigo está en la mesa, ya como el año pasado repitiendo, Virginia de la Fuente, que Hola. es una maravilla poder estar siempre con Ay, ella muchas hablando de estas gracias. cosas. Lo mismo digo. Yo encantada. Y tenemos a la actriz de doblaje Blanca Rada, que después en la charla de doblaje hablaremos un poquito más sobre el tema del doblaje y demás, pero que bueno, pues ella es la protagonista, una de las protagonistas, yo creo que la protagonista, el personaje protagonista de Digimon, está ahí, entre otros muchos personajes de Digimons, ¿vale? Pero bueno, ella es Blanca Rada y entonces pues estamos aquí los tres para hablar un poquito de Digimon. Creo que es una charla también distendida donde podamos recordar un poco lo que Digimon significó para todos nosotros y un poquito hablar de la serie, rendir ese homenaje a una serie que sigue hoy en día pues estando muy presente en nuestra vida. Bueno, Digimon Adventure es una serie de animación que produjo y produce Toei Animation y bueno, pues la creó a Yoshi Hongo. La historia nos narra cómo 7 niños de Japón son transportados al mundo digital tras encontrar unos dispositivos especiales. Allí se encuentran con los que serán sus compañeros Digimon, unas criaturas con la capacidad de transformarse y evolucionar a otras formas más poderosas, ¿no? Además de contar con diferentes habilidades y todas estas cosas. Conforme la trama avanza, pues vamos a descubrir que los niños son en realidad los niños elegidos y que deben salvar el mundo digital y el mundo real y que no son solamente ellos los niños elegidos, hay más niños elegidos, hay mucho más detrás de toda la trama, ¿no? Es una serie que además, a pesar de ser una serie de animación, una serie quizá enfocada al público joven, al público infantil, al público joven, con una carga emocional enorme, personajes muy complejos, con un montón de situaciones muy adultas y momentos que invitan a la reflexión y bueno, pues todos sus personajes son muy carismáticos. La serie se emitió en Japón en el 99, se estrenó en España en el año 2000, por eso este 2020 se cumple el 20 aniversario de la serie en nuestro país. De hecho, es muy habitual cuando pasa esto, pasó con Dragon Ball, pasó con Caballeros del Zodiaco, con un montón de series, muy habitual que hagan remakes de las series de antiguas y tal, y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, tuvo 54 episodios, la primera que es Digimon Adventure, se dividieron en varios arcos argumentales, también contó con una película en su día, y bueno, como curiosidad decir que los creadores yo creo que se inspiraron un poquito a la hora de plasmar la base de la serie en lo que era la Pokémon, la idea de Pokémon, de la evolución, de tal. Lo que pasa que, curiosamente, siendo Pokémon mucho más famoso de lo que parecía entonces Digimon, es Digimon la que creo, honestamente, que le ha ido comiendo un poquito el terreno en muchos aspectos, ¿vale? Y bueno, dicho todo esto, esta pequeña introducción, bueno, pues empiezo a preguntar, Virginia, Digimon, ¿cómo conociste Digimon y qué te parece esta serie? Hombre, pues la conocí supongo que con muchos aquí, merendando por las tardes. Pues no sé, para mí es muy especial y os lo decía que estaba aquí cantando también con Ana la canción porque, no sé, es como muy nostálgico, ¿no? Estamos todos aquí un poco con el tema de la nostalgia estos años, reviviendo pues diferentes series. Ya habíamos hablado de Digimon Tree, como habías dicho, que habíamos hecho una charla especial nostalgia del remake. Y no sé, para mí es muy especial porque es verdad que, igual que estuve en la charla de Pokémon, creo que a nivel argumental, como tú decías, tenía una parte emocional mucho más potente, mucho más dramática y los arcos de los personajes tenían un desarrollo más potente. Sí. Blanca, tú, bueno, no te voy a preguntar cuándo conociste Digimon porque está claro que... Pero tú has visto... Antes que vosotros. Seguro.
¿Tú te imaginabas que realmente la repercusión que va. Digimon iba a tener cuando... No, si nosotros pensamos que esta serie no la iba a ver ni Dios. ¿Sí? Sí, Madre pero mía. tal cual, tal cual. Cuando se emitió el primer capítulo en la 2, fuimos todos a verlo. Y fue cuando vimos además que habían puesto nuestros nombres. Digo, toma ya. Digo, encima, Sí, es una de las encima de pocas que no lo series- va a ver ni Dios, se va a enterar todo el mundo de quién la hemos hecho. ¿Sabes? Y no pensábamos realmente que iba a tener Tanta repercusión al final. repercusión, pero ni mucho menos con el paso de los años que todavía sea una serie que guardáis con tantísimo cariño. ¿Sabes? Yo creo que sorprendió un poco a todos porque veníamos de una época en la que, claro, aquí se había, creo que Pokémon se había estrenado en el 96, Sí, pero 97. lo de Pokémon que tú dices, hay mucho fan de Pokémon, pero no tienen, yo creo, el cariño que tienen a la serie de Digimon. O sea, se aguarda como mucho, es mucho más emocional, es mucho más que la tenéis en el corazón, vamos. Es que tiene grandes momentos dramáticos. Bueno, sí. Y eso, Pokémon al final es más simple, es más Seguramente infantil. tendría más momentos Sí. dramáticos que nosotros. Yo creo que Digimon está creada para un público juvenil, pero más tirando ya no tan middle grade, sino más tirando a young adult. O sea, más japonés, quizá, yo diría. Yo no entiendo de esas cosas. Digimon planteaba... Digimon, los personajes que eran pues, los protagonistas, los niños elegidos, todos tenían, cada personaje tenía su historia detrás, su trasfondo, que se iba desarrollando muy bien, yo creo que muy bien desarrollados, porque al principio te van poniendo en el primer arco argumental, te ponían como un arco general de Sí, todos los de personajes, todos. pero conforme iba avanzando la serie y veías la relación de ellos con sus Digimons, los emblemas que tenían, todo tiene mucho simbolismo, Bueno, porque cada emblema significaba algo para, Sí, sí. para el niño que estaba y en general estaba muy bien hilada y es más adulta en ese sentido que, por ejemplo, Pokémon, que es una serie con una estructura muy básica de Ash se encuentra a la persona, esa persona le reta, luchan, llega el Y Team ya Rocket al está. final y siempre sigue la misma Nosotros historia. estamos salvando el mundo de Exacto. las ruedas negras. Hombre, el gran momento de Tai, ten valor. Es como Las muy bien. evoluciones. Sí. Además, Las Mega y las War evoluciones, que eran... Digimon es de estas series que tienen esos elementos de transformación tan espectaculares, que tal, con esa música, que vamos a ver luego algún corte, que llaman tanto la atención que parece que te ponen en ese momento de subidón que dices, ostras, ahora va a evolucionar, a ver en qué evoluciona, a ver en qué tal, ¿no? Entonces, juntas todos los factores, tanto emocionales como la complejidad argumental, como el hecho de que era una serie muy entretenida y con muy buena narrativa, y sale un producto que evidentemente triunfó. Y la banda sonora. Que hay, o sea, los leitmotivs que envuelven a cada uno de los personajes y a cada uno de sí, de los actos que pasan de evolución o cada momento. Yo recuerdo que lo comentamos hace un segundito. Precisamente Digimon tiene algunas de las canciones más míticas que recordamos con más cariño. Esta, bueno, es el empezar, luego el Digimon, los siguientes openings. No recuerdo el Digimon 03, Digimon 2. Los endings que había, bueno, en esta creo que era en japonés, no se había traducido son en muy- pero después en la 2 se tradujeron todos los endings, que creo que puede ser Raquel la que cantaba o era No, no, Marta. no. No, Al final. las canciones las he hecho yo. Todas las canciones Las son mías. canciones las O sea, tú eres la de Trista. De... Yo sí. Ah, O sea, no jolín. lo pone cuando acaban los capítulos, Oh, qué guay. te pone de quién es la letra. Y eso. Y la cantó al principio un chico que no me acuerdo cómo se llama. Porque ha desaparecido el mapa, Sí, además. creo que es Carlos Lázaro, puede ser, Sí, dicen en la ficha ese. del Y doblaje. luego venía una chica. Cantaron las dos primeras, me parece. Y luego a partir de ahí ya decidí que era Diana. Ah, Diana Torres. Diana Torres. Y las voces, los coros yo. Qué guay. Muy guay. Como los de Do Re Mi, que las canto yo todas y las he hecho yo todas. Wow. Y las de Hamtaro. O sea, Blanca, tú... ¡Hamtaro! Hamtaro está aquí. Pequeños hámster con esas aventuras. ¿Eh? Multifunción. Qué guay. Luego en la charla de doblaje vais a ver, es que luego cuando hablamos de los actores de doblaje, detrás, muchos actores de doblaje que tienen detrás el trabajo de dirección, el trabajo de adaptación, el trabajo de un montón de cosas que bueno, que complementan un poco eso y que es, además tiene que ser complicado porque traducir unas canciones o traducir o adaptar del japonés para que quede una cosa más o menos... Claro, es lo que tiene, porque si tú oyes en catalán, en valenciano, en castellano o en latino, os dais cuenta de que ninguna letra es igual.
porque claro, a ti te dan una traducción literal del japonés y luego tú la tienes que rimar y luego, pues como yo, dices lo que te da la gana, ¿sabes? Claro, porque yo normalmente en los ending y los otros de Digimon, en 2, 3, 4 y todas esas, pues que no me acuerdo de verdad Sí, las que he hecho es de el estas. Adventure 2, Tamers Ni me acuerdo. y Es que hace 20 Frontier. años, yo ya estoy muy mayor, Sí. yo era joven entonces, ¿sabes? Ahora ya, fíjate. Y yo recuerdo que solía decir más o menos lo que intentaba hacer era que pegue con las imágenes del ending o que Con las pegue con las imágenes. imágenes de la apertura de eso. Pero hay melodías muy pegadizas, Sí. enseguida se te quedan y todo el mundo aquí cuando estamos escuchando las recordábamos, las cantamos. Y luego hay momentos especiales emocionales de uno mismo, ¿no? Que vas pasando por cierta... Tu vida pasa por... Y entonces pues coges y dices, ala, venga, voy a soltar ahí todo lo que te llevo dentro, ¿sabes? Y así. Que si ahora las hiciera, pues serían diferentes. Claro. No tiene nada que ver. Normal. ¿Tú qué crees que... ¿Por qué esta serie, por qué Digimon ha alcanzado ya no solamente a aquellas generaciones que estábamos, bueno, la generación de los 80, los 80-90, sino que también es como una serie que sigue en el candelero, que sigue enganchando continuamente a gente? Además que se adapta muy bien, por las últimas temporadas creo que son Sí. ya tema de aplicaciones de móviles, Sí, de sí. tal y todas estas cosas. Yo creo que es algo que también tiene que ver con los que conocemos el anime y el mercado japonés. La capacidad de crear diferentes temporadas y adaptar el contenido a diferentes arcos argumentales, perdonad, con nuevos personajes. Aquí siempre vemos que hay como una reminiscencia de los primeros niños elegidos, pero en los arcos de Digimon cada temporada tiene pues una nueva problemática, unos nuevos Digimons, unas nuevas evoluciones. Y yo creo que todo eso al final es como esa parte de misterio que te engancha. Y el vínculo emocional que creas con los personajes te puede y es lo que nos tiene aquí al final a todos. Claro, porque en muchos casos, cuando los personajes van, cada uno tenía su personalidad, su forma tal, y los ves evolucionar. Yo recuerdo con bastante cariño un episodio, bueno, recuerdo muchos episodios, pero un episodio en la que Mimi, que era un personaje que me encantaba, Ay, era monísima. la de Pepa Agudo, la doblaba que fantásticamente. Era muy buena. Que siempre estaba la Gresca con Sora. Recuerdo un capítulo que estaba en un castillo con estos que eran como ranitas. Ah, sí, le daba mucha grima. Los Y las- Numemons. sí, Y ese los capítulo Numemons. me gusta especialmente porque ves como ella era como muy... Estaba la inocencia Sí. llevada al Sí, sí. al tema de Ella era la súper pijilla, como inocente, muy- súper princesita. Y Eso luego es. al final, a mí me gusta mucho el arco de... Creo que es uno de los de Mimi. personajes. Bueno, Matt también tiene todo el tema con el tema de los padres. El hermano, con y demás. TK, Pero sí. es uno de los personajes en los que más claramente se ve digamos, la evolución que va teniendo, como Joe, por ejemplo. Es muy gris. ¿Verdad? Creo que es un personaje muy quizás gris. Tai, precisamente, es el personaje que más... Bueno, es la unión, ¿no? Felizón, sí, la unión... el es camino del héroe real. Exactamente, sí. es como digamos que es el protagonista que une a todos los demás, como después en la siguiente fue Davis, Sí, en la siguiente en Digimon 02, que a mí Digimon 02 tengo que deciros que me gustó también. lo mucho. mismo. A mí me gustó mucho Digimon 02, hay mucha gente que dice, es que la siguiente serie no fue tal, pues a mí me pareció muy buena también, me gustó mucho los arcos que tenía y los personajes, ¿no? Mi disclaimer es que yo soy muy fan de la 3, de Tamers, con Rika. Tamers. Sí. Claro, Timers fue lo de las cartas. Sí, ahí en era Tamers, Blanca eras, esta chica... ¿cómo se llamaba? Rika. La chica, Rika, exactamente. Era mi personaje favorito de... Rika, que me encantaba Era maravillosa. ese personaje, con el Digimon aquel que tenía amarillo. Bueno, y también Renamon muy- era increíble. ¿Quién? El Digimon de Rika era maravilloso. No me acuerdo. Recuerdo a Rika, pero no sé si es de la segunda, de la tercera, de la cuarta. Bueno, disculpadme si era Renamon, ¿verdad? Sí, ¿no? Que era una especie de zorro... Era como un zorro japonés. Sí, un de zorro 9 colas, japonés. que tenía cuando evolucionaba tenía las colas. Y evolucionaba con diferentes motivos de la cultura un poco como Shinto, de templos, de... Porque claro, Digimon siempre fue un poquitín innovando en el sentido de que al principio ellos evolucionaban sin más, con el poder de los emblemas y demás, tenían las diferentes fases,
En Digimon 02 ya nos encontramos con el tema aquí de los huevos, Sí, que tenían pues, la las evolución. armas de evoluciones. Sí. En la tercera nos encontramos que era con las cartas, y también había como esa Sí. fusión que hacían al final, que ellos se fusionaban con el propio Digimon Sí. para el tal. Y luego en las siguientes, La siguiente yo ya me estoy un ellos poco más perdido. mismos, en Frontiers ellos mismos podían evolucionar y yo creo que también lo que une mucho a la gente, perdón si me extiendo mucho, lo que une a la gente con los personajes es que al final las evoluciones dependen de poderes emocionales, mentales o de momentos clave de giro de los personajes. Está muy ligado a la evolución de los Sí, propios la personajes. evolución Claro. del propio niño. Quizás también de alguna manera es como otro símbolo de que conforme el niño va aprendiendo, va evolucionando, va formando su personalidad. Yo recuerdo también cuando... Yo creo que todos tenemos esa sensación de que queremos ser valientes y hacernos más fuertes cuando crecemos. Y... Claro, y aparte, luego está también el simbolismo. Es que es una serie que cuando la analizas de forma un poquito, pues para algún libro, para alguna cosa que yo me gusta preparar siempre, te fijas en todos, cuando la revisionas después de unos años, te fijas en todos esos elementos que pasan a lo mejor un poquito desapercibidos. Yo recuerdo cuando la primera evolución de Agumon, cuando evoluciona al Skull, a la al parte Skull oscura, Greymon, sí. Skull Greymon. Skull Greymon, que Skull Greymon. hay ahí también un momento, Ese es un momento... que yo no recordaba y que cuando lo vuelves a ver dices, ostras, este momento viene cargado, Sí. pero de un simbolismo muy grande porque el niño ha visto cómo su Digimon tal ha evolucionado a la Pero hay oscuridad. más, pero todavía tiene otra evolución más. Sí, tenía, bueno, pero el Skull Greymon era cuando evolucionaba porque negativo. Tai tenía unos sentimientos negativos. Perdona, Entonces- dime. Que Agumon tiene 3 evoluciones oscuras. Sí, 3 evoluciones oscuras. Ah, vale. El Black Greymon, ¿no? El que está... sí, el Black Greymon. Estuve haciendo un repaso y vi que había 3 oscuras. Claro, porque luego esa es otra. Nosotros vimos los Digimons que salen en la serie y en las diferentes series, pero luego el universo de Digimon Se expande. se expande y entonces hay todos los Digimon, yo creo que están todos los Digimons que existen en versión Toy, Ice, Dark, en todas las Sí, versiones hay los chivis que son super cookies. y tal. Hay uno que es el bebé, este que era bebé, que es una pelota así. Ah, sí, esa es como la primera, antes La de cuando... primera, luego ya es Agumon, de Agumon Sí. Greymon, Greymon, de Greymon en... Metal Greymon, no sé si era Metal Greymon y War Greymon. Sí, Metal Greymon. Metal Greymon y Y al final War War Greymon, que era Greymon. como el hiper. No, Sí, pues sí. tiene otra. Hay más. Seguro Yo sí, ya hay no me más. acuerdo. Hay otro con una especie de fusión con el Omni. Es que luego... Algo así es. Cuando juegas, es que Digimon, aparte de la serie y tal, que tiene todo el tema de los videojuegos, todo el tema de las aplicaciones, todo... Es bueno, complejo, viene de los... sí. es muy complejo porque efectivamente, dependiendo el camino, que yo creo que por ahí querían ir un poco los guionistas de la serie cuando pasaban estas cosas. Un poco el camino que elija a la hora de la crianza del Digimon, el camino que vas siguiendo es como si definiera un poquito la evolución de tu Digimon o hacia dónde va tu personalidad. Sí. En Digimon 3 recuerdo perfectamente también que Rika tenía al principio una manera de ser muy Sí, tal, era y muy su Digimon tosca. acababa atrayendo al Sí, al ella Digimon siempre estaba de oscuro. El mal mal. humor, ¿no? Es lo que yo recuerdo, que Rika siempre era muy seria, Sí, estaba de sí, mal humor. era de muy mala seria. leche Exacto, y siempre. en los primeros episodios recuerdo que, bueno, pues tenía un conflicto con Renamon y tal, porque ella es muy oscura y tal, y me acuerdo que venía Devimon, Ice Devimon, en este caso, que era el Devimon Hablar de con hielo, Renamon y ya. y a decirle que no, que yo soy tu compañero, porque tú eres mala, porque yo soy tal, porque nosotros nos complementamos. Entonces, ese tipo de cosas, creo que la intención era esa, dependiendo cómo cuidaras a tu Digimon o cómo lo fueras evolucionaba por Evolucionaría un tu camino historia. o por otro. En el caso de los niños elegidos, como tenían ese emblema, conforme iban evolucionando más su personalidad, daban como energía al Digimon para ir evolucionando a las diferentes fases, ¿no? También recuerdo otro capítulo cuando decía Mimi, estaban evolucionando y le decía a Togemon, decía, que eres muy feo. Porque, Sí, porque cuando evolucionas de Palmon a Togemon no le molaba nada. eres muy Ella- feo. Y él se ponía triste, Sí. y entonces luego al final, de alguna manera, no recuerdo muy bien tal, evolucionaba ya a Lilimon. Y le decía, te Sí. parezco fea ahora y tal. Sí. O sea, son, Sí, son cosas muy, muy simpáticas, ¿no? Vamos a ver un momento, si os parece, un corte
de ese tipo de momentos épicos a los que me refería antes, Vale. para que veáis la carga que tiene así en plan Emocional. Digimon a la hora de plasmar cada secuencia, cada Digivolución. Bueno, vamos a ir poquito a poco porque el ordenador lleva un ordenador patatín. No tengo suficiente poder. ¿Por qué solo yo? ¿Por qué no puedo Digivolucionar? No puedo hacer otra cosa. No me importa lo que me pueda pasar. ¡Angemon! Digimon, tu poder de la oscuridad se ha vuelto demasiado grande. No puede continuar en este mundo. Lo siento, Teca. ¡Mano del destino! Eres un completo idiota, Angemon. No deberías haber gastado todo el poder que tenías. La isla Mil no es la única tierra atrapada por el poder de la oscuridad. Más allá del océano, hay otros Digimons más poderosos y malignos que yo. Dentro de poco, llegará vuestro fin. Teca. Os dais cuenta, en un solo momento está la evolución, el personaje, la epicidad, el combate, la lucha y la muerte y la pérdida. Todo en un mismo momento. Porque la mayoría de Digievoluciones, la primera vez que evolucionaban los Digimons, tenían un componente potente, muy potente de carga emocional. ¿Recuerdas este momento? Sí, es que voy a llorar. Es que has cogido el momento, yo creo que más, no sé, Es uno de ellos. más emotivo, ¿no? Hay también Hay evoluciones- otros, pero este es gordo, porque es la primera vez que además Patamon evoluciona y ves al pobre TK que se queda, que ha sido 5 minutos. Le que ha nos durado, quedamos todos locos porque, claro, le ha durado 5 minutos al niño. yo al principio cuando veía la serie pensaba que acababa con Devimon. Y claro, cuando al final luego pasa todo esto y el tío dice, no, si No, todavía no, queda mucho todavía que ver queda, aquí", todavía y queda. tal, ¿no? Que eso es otra, los diseños. Me llama mucho la atención los diseños de los Yo creo Digimons, que eso también es... porque cuando te transforman, o sea, por ejemplo, cómo Gatomon acaba convirtiendo en Yegomon. Sí, Como, por ejemplo, yo creo que el más coherente es Gomamon, que más o menos lleva un sí, del tema marítimo. del tema marítimo, Sí, sí. pero es que el resto, bueno, y a lo mejor quizá el Pillomon y todo esto, pero al final los diseños también es un poco como mismamente Patamon, Sí. Angemon.
Me llama mucho la atención. Pillemon y Gomamon son los que evolucionan más como en esa línea animal, ¿no? Y sí que es verdad que estos a mí me llama mucho la atención y creo que de pequeños nos llamaba mucho la atención porque también tiene un referente más europeo, o sea, Los Ángeles. Es como algo que en cultura, al final, pues la religión también involucra mucho la cultura en la que vivimos y yo creo que nos sorprendía ver los que eran más digitales o más monstruo o más dragón y de repente tenías ahí un ángel que aparecía de la nada y te quedabas en plan de ¿y esto? Y Anjou-Gomon. Y Anjou-Gomon, sí. Que Anjou-Gomon era como Sí, era sí. el súper, Era- era superior a Angemon. Sí, era Angemon. Y luego en la 2 tenían una nueva evolución La que ul- ya era como La más ultra, porque egipcia, sí. sí es verdad que nosotros echábamos mucho en falta también en la primera serie que no solamente Walgreymon y Metal Garurumon, puede ser, Metal sí, Garurumon. eran como lo máximo, Sí, sí, era... a nivel ultra, era ya Eran lo los máximo. únicos dos que podían llegar ahí al... Son los dos máximos. Los dos al máximos. Zenith, Nosotros sí, no sí. han llegado a No, no. digievolucionar Ese como es el digievolucionan rollo. ellos dos. Y echábamos en falta que los demás llegaran también a ese nivel máximo, Sí. que luego lo hicieron en Tree, en Digimon Tree, de una forma que yo... pues creo que Tree no debió de llegar aquí, ni no se contempló llegar, porque yo la vi creo hace tiempo en Yo he de decir subtitulada, que pero- ya la vi esa ya la vi en japonés con Sí, subtítulos. algo raro hay ahí que no acabo de tal, pero sí, luego ya evolucionaban a todos sus máximos. ¿Esa es la que se supone que van a traer ahora? Que No, están en se Japón supone- poniendo... Exacto, ahora se supone... Tampoco es igual que la primera. Porque en esta nueva se meten dentro de internet. Literalmente, porque la estuve viendo anoche los 6 capítulos y se meten en internet. Sí, al parecer se tratan ahora, en homenaje al 20 aniversario, de rehacer otra vez la serie antigua, Sí. un remake, hacerla otra vez. Creo Pero que es con, esa- con componentes, con componentes actuales. actuales. Y esa es la serie que creo que se comenta de Que que quieren quieren que traer. venga. Una que habían emitido ya 4 o 5 capítulos antes del COVID. Exactamente, esta, eso es. sí. ¿Qué pasa? Que la que hubo Digimon 3... Esta no sé, tiene ya 4 años. seguro que vosotros lo sabéis mejor. Seguro que vosotros lo sabéis mejor que yo, pero creo que Digimon 3, o sea, bueno, no se habló nada de traerla aquí y tal, y no sé si funcionó exactamente como querían los productores, no lo sé, porque... Sí, bueno, sí, un poquito... O sea, se desvincula totalmente de ese proyecto. Sí, sí. Ya. Es que yo reconozco que cuando salió y tal, estaba emocionado, pues a ver cómo continúa. Yo estaba muy emocionada, Y pero... fue un poco confuso porque no sabías muy bien qué había pasado con los niños Sí. de 02. Al principio te ponían aquello, que los dispositivos como que estaban como atrapados, como Sí. en algún lado. Luego se olvidaban completamente del tema. Eran como demasiado vuelta de tuerca a, Era a un los poco- problemas que iban teniendo. Para mí la serie Difícil. había acabado totalmente, ¿eh? Sí, Para sí, sí. nosotros Sí, sí, acabamos, claro. porque nosotros en el último capítulo nos habíamos hecho todos mayores, estábamos casados, con hijos Claro, y el- todas esas cosas. Entonces no sé, lo de verdad, Digimon Digimon Tree de Tree. repente que tengan 18 años, Es raro, sí. Es que ¿Otra era vez? como muy raro, porque era como si fuese. Yo leí que querían hacer que fuese después de Digimon 02, pero realmente, Eran demasiado mayores ya. exacto, no cuadraba, porque decías, bueno, es después de Digimon 02, pero entonces, ¿qué pasa con los demás personajes? Sí, que Sí, es lo que sí. dice Blanca, que eran ya adultos, Que eran y adultos, tenían hijos, sus y de todo. hijos. Entre el último capítulo 02, cuando luchan con Venom Miotismon, creo que era, o el Malón Miotismon. no, el último capítulo tenía una anécdota que os voy a contar, que tú la sabes porque me la has oído a mí contar, ¿sabes? Y es que fue cuando nos enteramos que el que doblaba a Belén Rodríguez Ujú. era un chico y era abogado. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Cody. Cody. El Chemita, verdad. que en paz descanse,
se empeñó en que era una chica, desde el primer capítulo. Y nosotros le decíamos, Chema, es un niño. No, es que es una chica porque mira que lleva una casaca. Sí, pero es que es chino, es japonés, entonces puede llevar una casaca, ¿sabes? Así, pero que es un niño. No, pues entonces, a mí es que me lo han traducido como si fuera una chica. Chema, ¿cómo es una chica? Se llama Cody, ¿qué nombre? Cody es un... Bueno, pues mirad, ni para ti ni para mí. Vamos a coger y entonces evitábamos siempre decirle ella o él, Género neutro. ¿sabes? Porque cuando no teníamos más remedio que decir algo así, ¿sabes? Entonces, claro, él en su esta de que era una niña, cuando llega el último capítulo, coge y dicen, Cody se convirtió en abogado. Cody fue a la universidad, se convirtió en abogado y tiene 2 hijos, no sé qué, y decimos, toma. Bueno, pero lo guapo, salvo a lo mejor en textos o cuando en diálogos, lo guapo es que realmente las voces que tenéis muchas actrices y actores de doblaje es que permiten precisamente que los niños... Hombre, es que sí, pero es que eso se hizo adrede, o sea, con Belén se hizo adrede de que sonara neutro, ni niño ni niña. Y lo bueno es que en esa edad que tenía Cody en el momento ese, son edades que realmente no sé, los niños tienen la misma edad, Claro. tanto un niño como una niña, ¿sabes? Hablan igual, tienen Sí, el mismo era muy tonito y pequeñita, así, Cody entonces era hablan como igual. Pero vamos, que Chema estaba empeñado en que era una niña. Y por más que le decíamos que era un niño, él decía que no. O sea que no hemos sido los únicos... Vale, pues eso, mira, me agrada saberlo. Porque las risas que nos pasamos en ese último capítulo, ¿sabes? Es decir, mira, el abogado con los 2 concejales. ¿Qué tiene allí? Pero en fin. Es cierto. Ay, qué bueno. ¿Qué personaje o trama tal te gustaba más, Virginia? ¿Os gustaba? A mí me gustaba de Adventure, me gustaba mucho Tai y Sora. Está ahí sola, ¿no? Los eternos que luego al final nada. Sí, ¿no? luego Acabamos nada, como queríamos, luego nada. ¿no? Es que yo siempre, donde pueda haber un conato de romance, yo ahí Bueno, voy. pero eso lo veis vosotros porque no había nada. Pero no había nada, no. Nada de nada. Nada. Pero bueno, en, En las, ninguna, además. en las fantasías infantiles, pues al final, si pegas a quien puedes. Bueno, Jolly y Ken sí tenían al final, en la segunda parte de la serie, tenían como Sí, ese un algo. rollo así como que les gustaba. Hemos hecho referencia a Jolly y Jolly Está va a estar allí. luego, así que... Claro, ahí está. Que además Jolly era en la segunda... en Digimon 02 era uno de los personajes que más me gustaba porque me recordaba mucho a una prima mía. El personaje, la manera de ser, la manera de tal, ¿no? Y era un personaje muy fuerte, era un personaje muy... era como el personaje que llevaba también un poco a los demás la fortaleza y el ánimo y todas estas cosas. Luego hablaremos en la charla de doblaje de todo esto. A mí me gustaba mucho la saga esta al final, la de los últimos malos, los Puppetmon, que también molaba un estaba montón. Blanca Sí, y... sí. Bueno, es que Blanca ha sido uno de los Digimones más guays de todas las... El de mi Devimon, que me encantaba, el de mi Devimon, que era el pequeñito. La pelotilla esa, ¿no? ¿Pero ese era superior a Devimon o Ay, era... a ¿Qué mí me nivel gustaba tenía? mucho. Ese era de Bimón. Debbie de Bimón, luego Porque así. estaba de- Devimon, era el de- campeón. De mi Devimon Era yo. Era... era el pequeñito, ¿no? Era el como, anterior. sí, el que tenía los colmillos y era como un... Un murciélaguín. Murciélaguín, Sí, sí, un murciélago. era muy Sí, cookie. hizo malo, pero como Sí. me gusta. Qué guay. Ay, es que era Ese súper cookie. era muy bueno, Bueno, sí. Leomon me gustaba mucho también. Es verdad que Leomon en todas las series Sí, acaba sí. muriendo, el pobre hombre. Sí, sí. No es el mismo, son varios miembros de la misma familia. Pero era un pero siempre era un drama. Siempre era un drama. Y a mí me gustaba mucho ese Digimon y era ¿Sabes qué pasa? sufrimiento. Leomon, yo creo que lo ponían siempre como era como el protector de... Sí. Había una serie de Digimons cuyo diseño y tal eran como muy... para proteger cada zona. Estaba el Centauro, el Centarmon, estaba casi el que totémicos, parecía ¿no? un Robocop, el Ah, Andromon, y todos estos. Andromon. Y todo eso yo creo que los diseños que tenían eran muy... jugaban mucho con los mundos en los que protegían, las áreas que protegían de... Bueno, de- Puppetmon tenía su casa de juego, Puppetmon, mira, de los Amos Oscuros, que me daba mucha... era de los que más odio... Bueno, a mí de los que más odio me generó, por cómo...
No sé, por cómo, Sí, pero por cómo también tenía esa maldad. También tenía otra cosa. Puppetmon, yo recuerdo, de hecho tengo por ahí algún corte que voy a poner luego en la charla del doblaje. Recuerdo que sí era muy malo, pero luego también recuerdo que tuvo una muerte muy triste. Sí. A mí yo recuerdo que me dio mucha pena Sí, ese sí. personaje cuando al final pues, quería jugar con ellos, en plan, era como un Sí, sí. enfermizo, estaba y tal. Y luego al final es como, acaba como muy tal... Sí, "Ay, ¿qué es derrotado. lo que tal, que me faltaba?", que le había dicho otro Digimon, que tal, oye, pues te falta, no sé, alguna cosa esta, la amistad o alguna cosa, y él acababa como muy... Es un personaje que me dio cierta Ternurilla. ternura, me dio cierta ternura, ¿no? El personaje de Puppetmon, frente a los otros tres, que los veías que eran más en plan chungos, el Seadramon nivel ya máximo. Yo igual al ser pequeña también, cuando vi la serie, quiero Claro. decir, para mí era un personaje al que tener más miedo porque sus motivaciones no era un bicho que era muy grande, o sea, era Sí, que tenía unas motivaciones muy turbias. Que eso también me llamaba mucho la atención porque había Digimons de mucho nivel que no eran grandes para nada ni tal. Yo recuerdo Piximon, que era una cosita Sí. pequeñita, y eso era un nivel Pero tela. enorme, eso tenía un poder impresionante, y era una cosita así chiquitina. Bueno, Piximon. ahora con Angemon, por ejemplo, pues Angemon. es Skullgreymon, que es gigantesco, o Wargreymon, que es muy grande, pero Angemon, que es pequeñito y mira todo el poder que tiene. Sí, sí, sí. Bueno, y la evolución de Togemon a Lilimon también. Exacto. Yo recuerdo también otro capítulo que me gustaría también, a ver si recordáis vosotros, que me dio muchísimo, no mal rollo, sino que me daba como, que era cuando Izzy está con aquel Digimon que era como un cerebro, el alienígena, y él estaba metido como que le habían quitado como la mente y él estaba metido que el Sí, Digimon sí. iba desapareciendo conforme tal. Poco a Ese poco. capítulo me Sí. parecía súper chungo. Me daba un... Muy creepy. Porque además el Digimon era como muy feo, muy... ay, no sé, muy desagradable. Inquietante, sí. Muy inquietante, ¿no? Bueno, vamos a ver si os parece un poquito para también refrescar un poco el Digimon 02, la cabecera de Digimon 02, porque también me gustaba muchísimo y es una serie que realmente eso, la gente dice, es que Digimon 2 no era como la primera, como la otra. Bueno, pero sí, yo creo que era una continuación Yo creo muy digna. una continuación muy y además buena, estaba ¿eh? muy bien porque me encantaban los personajes Y con mucho sentido, o sea, Exacto. con un argumento muy bien construido. Vamos a ver la cabecera, que además creo que es una canción muy bonita, muy... A ver, venga, ábrete. Yo creo que es de estas secuelas que hacen de series, de animación y tal, creo que una secuela verdaderamente muy bien llevada y muy digna a la hora de narrativamente, porque el tema de Digimon Emperador, que tenía también detrás un rollo, un capítulo, cuando él al final se vuelve a hacer Ken y tal, duro, ¿eh? Un capítulo difícil de digerir porque Wormon le teníamos todos un cariño especial. Entonces, Digimon 02, ¿por qué crees que no, o sea, mucha gente dice que no es la misma esencia que la primera? A mí me gustó mucho. No sé. Blanca, ¿tú también cómo lo viviste? O sea, desde el punto de vista de verla a la hora de... Yo es que, a ver, nosotros vamos, lo hacemos y nos vamos. Claro.
Jolín. Luego, cuando ves la repercusión pero que No, tenéis... no, es que es así, o sea, igual que vas a hacer eso, luego te vas a hacer otra Sí. peli y te vas a hacer otra cosa, ¿sabes? Y yo, claro, no lo he visto, lo he hecho, pero no lo he visto, entero no, Claro. hacía lo que me correspondía a mí, todo eso. Para mí, Luego he visto algún capítulo suelto porque tiene una hija que tiene ahora 25 años y decía Ah, que, bueno, pues. hola, qué guay, tengo a Tai en casa, me decía, cuando le jugábamos Hombre, así. eso es muy Pero guay. no he visto los capítulos en sí. Entonces, para nosotros ya te digo que era una serie Claro. que, pues, como miles que he hecho, o cientos, Claro. no nos hemos dado cuenta de la repercusión que ha tenido la serie hasta hace unos años realmente. Creo que ha pasado con muchísimas series de entonces. Cuando habéis empezado a hacer cosas de estas y así, que hemos dicho, ostras, la nostalgia. tantos fans tenía Digimon. O cuando te escribís ¿sabes? En el Twitter o en Instagram y dices, eres la voz de mi infancia, o sea, ¿qué dices? ¿Sabes? O sea, es que, os lo juro, o sea, yo no he sido consciente de que Pues- hubiera gente detrás donde mi voz... Recuerdo solo una chica, que igual te acuerdas también de ella, que se había pasado muchos meses en un hospital, que tenía quistes en los pulmones, o no sé qué, y había y decía que solamente estaba deseando que llegara no sé qué hora, que porque Para ver ponían Digimon. Digimon, y entonces era su Su meta, escape, se o sea, escapaba salir para de- poder, el día siguiente para poder ver Digimon. Y nos escribió una carta a Araid Multimedia y la invitamos a que fuera un día a ver el doblaje. Y yo por ahí tengo una foto todavía de ella en casa y un dibujo que me hizo. Qué bonito. Qué ¿Sabes? guapo, cómo Qué llega bonito, además. ¿no? Y ahí fue donde la primera vez que yo creo que fuimos conscientes todos de decir, ahí va, pues sí, resulta que lo ven la gente esto, ¿sabes? Y no solamente se quedan con el dibujo, sino que se quedan encima con los que estamos detrás de los dibujos, haciéndolos y poniéndoles la voz. Pero no hemos sido conscientes, ya te digo yo, de la repercusión hasta Claro. que hemos empezado En a Digimon venir a 2 sitios. quizás también variaba un poco de Digimon 0, ¿no? Como que la historia estaba quizás, bajo mi punto de vista, ya era un arco narrativo, tenía diferentes arcos, pero ya había detrás una historia completa. Toda la serie al final derivaba en Sí. que el titiritero Sí. era el Venomio Tismón, Sí. que quería vengarse de todo lo que había pasado En la en la anterior. Y veíamos cómo todos los villanos de cada arco argumental de Digimon 02 tenían detrás una carga como de no somos villanos. No, en tampoco plan eran tan villanos. Tal, simplemente estamos manipulados. Yo recuerdo a Arukenimon y Mumimon que me transmitían también esa especie de como medio penilla. porque Ternura, decías sí, que decías, que ay, además habéis su estado- muerte es terrorífica. Y luego el propio Digimon Emperador. La A mí me historia que hay gustaba detrás. mucho ese personaje, pero bueno, es Molaba. que ese tipo de malos a mí me gustan, los malos que se Sí, ¿no? redimen. Que él quería gobernar Yo creo que todo. también nos gustaba mucho ver como que unía dos generaciones, ¿no? Los que habíamos visto la primera y nuevos niños que a lo mejor se estaban uniendo ahora en esta segunda temporada. Entonces tenías los personajes que habían evolucionado y crecido y los que aparecían nuevos. Y me gustaba mucho esa unión también con TK, por ejemplo, y que Patamon y que Gatomon se uniesen a este nuevo grupo. Entonces tenías siempre ese enlace y ese vínculo con la Sí, primera. porque además parecía que habíamos perdido ya los Digimons de la primera, pero, no, luego pero no. volvíamos Sí. a tenerlos, ¿no? Una cosa que Digimon, os voy a preguntar también a vosotros, porque yo, verdaderamente, aquí donde me veis, también tengo muchas cosas olvidadas. Y recuerdo que en Digimon 02 había una trama, yo estaba muy viciado de aquella, y había una trama que me quedó como en el aire que nunca llegué a entender. A ver si alguno me podéis decir. Y que creo que no se llegó a desarrollar. ¿Qué era el mar de Dragomon? Nunca, Es decir, yo creo que se comieron quedó... dos o tres capítulos que Kari estaba, Sí. que estaba un misterio, que se transportaba a una dimensión donde había un Sí, mar con sí. un Digimon súper chungo. Pero yo creo que ahí se... La contraparte a ella. Ella representa la luz. Claro, pero Él, la oscuridad, al que tenía miedo ella, al ser la luz, tenía miedo a... Pero, claro, pero el esquema de los capítulos de Digimon, es que yo recuerdo ese capítulo porque me llamó mucho la atención, porque me dio mucho, así como un reparo importante. Y entonces, cuando acabó el capítulo, cuando ella la liberan, no recuerdo si un TK o alguien la libera de creo aquello. que te cae. Patamon y
al final Digimon siempre concluía... allí al lado de la- Digimon siempre concluía con un... Al final acababa, digamos, el pico, la mayoría de capítulos acababa el capítulo bien y luego ponía un pom pom, pom, Sí. pom, como que estaba pasando algo para el siguiente. Y recuerdo que en ese capítulo nos presentaron de repente la voz que decía tal... Cari parece que ha salido de tal... Pero, ¿quién es ese Dragomon? ¿Qué es ese mar de dragón? Y veías al final, salía como en el mar aquel un Digimon super tocho que decías tú, mi madre, ¿quién será este tío? Nunca más. Volvió a ¿Y, salir... y dónde está? Nunca más volvió a salir esa trama y se desarrolló el resto. Entonces, ahí, y por eso os quería preguntar. Yo creo que algo les pasaría en el estudio. Ahí al fondo, tienes que gritar porque no te vamos a escuchar. Lo que quiero comentar es que suelo mirar vídeos de curiosidades, entre ellos de Digimon, que incluyen muchas, y una de las curiosidades que pillé precisamente es más o menos la respuesta a eso, aunque es una meta respuesta más que dentro del mundo. Porque los que conocen un poco Digimon en profundidad saben que el multiverso y los mundos gays, o sea, y aquí ahonda un poco en esto. Sin embargo, esos dos capítulos fueron obra de un director concreto que nos coló de una manera muy subvertida a niños de aquella el universo de Lovecraft versión Disney. Eso, el universo de Lovecraft me recordaba mucho a eso, el tema del chulo y todo esto. O sea, no más. Entonces, se olvidaron de la trama y todo eso, pero de hecho, si recordáis, a ver, ¿cómo se llaman los pequeñitos que eran representantes? No eran realmente Digimons, o sea, y Dragomon probablemente tampoco lo fueron. Ahí se metió en un sitio muy extraño y muy turbio, pero de un principio eran como unas sombras chungas que adoptaron la forma de Digimons por un cruce extraño, pero no lo eran. O sea que realmente no deja de ser uno de esos ejemplos al final de cómo Digimon se pone gris, se pone oscura, se pone turbia, se pone triste y se pone extraña, que es lo que le da ese toque más adulto que no tienen muchas otras. Claro. Porque, bueno, al final a mí nosotros... A mí ya te digo, yo es una de las cosas que siempre me quedaban... Ese sitio vuelve a aparecer más tarde, aunque cronológicamente antes, porque ahí fue donde fue que a meter su Digivice original y convertirlo en los oscuro. Exacto, ahí está, ¿no? Es como muy Kingdom Hearts, que lo hablaba el otro día, ¿no? Es el mundo de la oscuridad, el mar de la oscuridad y todas estas cosas, ¿no? ¿Querías decir algo tú también? Explicación propia, no había buscado. Igual que el mundo digital es un eco de toda la infraestructura informática que creamos los humanos en lo que es el trasfondo de la serie, este mundo de la oscuridad vendría a ser un mundo, un plano lovecraftiano, un eco de todo lo que es la tristeza, la depresión, las emociones negativas humanas que existe, igual que el mundo digital, los mundos digitales existen paralelos a nuestra realidad, este también existiría paralelo y... Bueno, realmente Digimon 02 bebía mucho argumentalmente de la negatividad de las emociones. El villano final, su poder venía de ahí. Recuerdo que absorbía la negatividad de los niños, con aquello famoso de las semillitas y todo aquello, y ese personaje que nos presentaban al final, que era un niño desencantado, con el tema del tal que al final era adulto y se había convertido en esa manera, en ese villano, ¿no? Que ese sí que era como un villano tal. Y sí bebía mucho de eso, de lo que comentas, como del tema de que los niños no podían cumplir sus sueños y tal. Yo quiero ser vendedor de fideos, decía Tai. Y decía, yo quiero ser no sé qué. Y los niños tenían como vergüenza de decir lo que querían ser y tal, no sé, tenían muchos elementos de esos. Bueno, queda ya muy poquito tiempo, entonces, nada, simplemente deciros, bueno, hay una curiosidad que yo apunté por aquí, que es que los productores, como decía Blanca, que ellos no contaban que a lo mejor tuviera tanto éxito la serie, pues resulta que los productores de la serie también tenían miedo al fracaso. Resulta que no confiaban demasiado en que fuera a funcionar. Y cuando fue la derrota de Devimon, hicieron un final alternativo. Es decir, que terminaba con la derrota de Devimon y ahí aparecía Genai y se los llevaba otra vez al mundo del mundo real, ¿no? Pero como funcionó muy bien, hubo otra vertiente que continuaron con el... De hecho, creo que el siguiente arco, que era el de Temón, creo que fue el más flojo. A nivel de villano tal de Temón, que era como... Temón era como un villano como muy modesto, era como muy... no sé. Miotismón ya levantó mucho, el tema. Miotismón sí. Pero Temón fue como un relleno ahí muy extraño.
que fue todo esa parte, yo creo que fue de la de Ishii y todo eso. Yo eso también lo había leído en Curiosidades, que la iban a terminar y que se acababa con la muerte. Y yo, bueno, pues nada. Pero bueno, me alegro de que no fuese así. Claro. Pues sí. Bueno, tenemos solamente 5 minutinos porque luego hay que desinfectar todo esto y tal. Quería simplemente, estos últimos minutos, a vosotros también, si queréis aportar alguna cosa de lo que el Digimon haya significado para vosotros, si habéis visto las últimas temporadas, ¿qué os parecen las últimas temporadas? Si os han gustado, si veis que la deriva, si como Digimon Adventure no había nada, en fin, un poco unas conclusiones finales para que también vosotros participéis. Vale. Tú, por ejemplo. Bueno, plantéalas y luego si vemos qué tal, igual te las respondemos en la siguiente o ahora. O no. O no, claro. Muchos animes o juegos que se ven en el mundo, muchos pasan el filtro de Estados Unidos. ¿Vosotros traducís directamente al japonés o había algún tipo de censura o copia? ¿Me lo dices a mí? Ah, sí, ok. No, a ti, dime. que soy muy joven yo. A ver, a nosotros nos venía en japonés y nos lo traducían directamente del japonés. Qué bueno. Un chico, un traductor, directamente del japonés y luego se adaptaba al español. Nosotros no nos han venido en inglés nada. Y otra segunda pregunta, los bichos según iban creciendo las voces iban como deformando. Yo me acuerdo el de, ¿cómo se llamaba el de Ishii versión tocha? Kabuterimon. ¿Ponía algún tipo de filtro o eran los actores forzando? No, a ver. Ahí yo creo que luego Carolina te va a poder responder porque Carolina Todos... es un Digimon también en la Yo, por primera... ejemplo, como también he digievolucionado con Armadillomon, ¿sabes? Pues claro, había que buscarle una vocecilla muy finilla. Ahí. Armadillomon, digievoluciona él. Y digievolucionaba en... bueno, depende. No, Sumarimon. Ese era más todavía. ¡Anquilomon! Anquilomon se llamaba. Bueno, no me acuerdo, pero entonces yo lo hacía... es que no se acuerda ninguno cómo se llama Armadillomon, en qué Anquilomon se llamaba. ¿En Anquilomon? Anquilomon. Pero es que a mí me suena que todavía era... Que era como un que ese dinosaurio. es otro más grande, ¿no? Era como un ¿Lo dinosaurio. buscamos? ¿El qué? Sí, el que era como un dinosaurio. Un armadillo. Sí, sí. Bueno, no sé, pero vamos, que yo, por ejemplo, cuando digievolucionaba era Armadillomon. Eso, Entonces, a eso, cuando ya resulta que es en el Anquilomon, era Anquilomon y luego me metían un pitch. A todos nos han metido un pitch. Con perdón. No, ahí hay muchos efectos. Hay muchos efectos metidos porque la primera digievolución a lo mejor te la crees, claro. ¿Sabes? Porque depende cómo eso, pues hablas así un poco y ya está. ¿Sabes? Pero ya la otra no se la cree ni Dios. Entonces ahí ya le metía Cristina, que era por entonces la técnico, a la hora de las mezclas, metía un efectito para que sonáramos ahí como que ya éramos la releche. Porque tú fíjate, el Greymon y Agumon con el Papapapomon y su Papapapomon y luego el Diogreymon no sé qué, pues fíjate si tiene que el pobre Rafa que ir, no, pues le iban metiendo cada vez un pitch diferente, ¿sabes? Un efecto diferente a todos les iban metiendo. No, así no hablamos ninguno. Concluiremos contigo, ¿vale? Porque ya me han dicho que teníamos que terminar. Dime. Una pregunta. Es que yo solo he visto las dos primeras temporadas de Digimon. ¿Hay algún crossover, por decirlo de algún modo, en la que se hagan los personajes distintas de las distintas temporadas? Creo que sí. Hay una en la que se juntan todos los líderes. Creo que sí. No sé si es en una de las últimas. Sí, una de las Se juntan todos los líderes de... Que yo no sé si... ¿Se llegó a traducir? ¿Ese estaba aquí? No sé si a lo mejor... No, es en no España. No se llegó a traducir, ¿verdad? No llegó ya a España. Pero hay una cosa, fíjate, que yo no me acuerdo ahora mismo, que es que solamente se hicieron de un Digimon que vino, que era solamente para internet. Solamente se iba a poder ver en internet. El cual doblamos 2 capítulos solo. Y nunca más se supo. ¿Y se llegaron a emitir? Era de Digimon también. Iban a ponerlo en internet. A lo mejor no llegó a emitirse alguna cosa. Araid Multimedia, no sé qué hace con No, lo hicimos en Araid. Ah, se hizo en DL, además.
¿Sí? Se hizo en DL Multimedia. Hay que investigar. Hicimos 2 capítulos, nada más de eso, que supuestamente iba a ser un Digimon, pero nada más que para poder verlo vía internet. No Pues- molaría al final o no sé, ¿sabes? Igual no consiguieron los derechos para esa comercialización o algo. No sé, no tengo ni idea, porque ya te digo que doblamos 2, además me acuerdo que yo coincidí con Rosa Vivas, que hacíamos algo las dos. No recuerdo que fuera Tai, era otra cosa. Quizá a lo mejor algún... Ahora, sí, si no eran los protagonistas de 01, igual recuerdo que había como algo, pero no sé si llegó a lo mejor a tener toda la repercusión que... Pero vamos, lo que tú dices que de juntarse todos, yo no me recuerdo haberme juntado Yo con sé todos que los hubo- líderes, Yo creo que porque no también debió sé llegar. que ha habido un quinto Digimon, ¿no? Pero No, si no, ya no lo hay- hemos doblado hay- ninguno de ya hay como nosotros. 7 o 8 Creo que hay un temporadas. montón de... Sí, pero sí. las últimas temporadas que creo que no, o no han llegado... No, a Una que se ha España- hecho en televisión española y que la dirigió... joder. Será fusión. Sí, que es donde está Pablo Tribaldos. Que es donde ha participado Pablo Tribaldos, porque Pablo en las nuestras no ha participado en ninguna. Y fue una que con Roberto Cuenca se dirigió en televisión española y no hemos estado ninguno. Ya, eso sí que es una Ni la he cosa rara. visto ni nada de nada. Yo tampoco. Y es casual que cada vez que vengo a un evento de estos, nadie nombráis ese Digimon. Porque no, O sea, os habéis quedado con los 4 estos, no nos llega. ¿sabes? Es Yo que no sé si lo Y se ha hecho habrán... en televisión española, ¿eh? Pero lo han puesto en clan. No tengo ni idea si la han puesto siquiera, ¿no? No sé, como antes también teníamos otra manera de ver la Fusión. televisión. Ah, vale. Igual Bueno, por tenemos, eso. tenemos que acabar ya, porque hay que desinfectar todo esto y sabéis la dinámica del Celsius. Ahora os va a indicar la compañera cómo tenéis que ir saliendo, ya sabéis, como estos días. Sí, y- por y luego- filas y por Exacto. este pasillo. Y luego a la 1:05 ya tenemos la charla del doblaje, también con Carolina Tac, ¿vale? Que va a estar aquí. ¿eh? Muchas gracias por Muchas venir. gracias por venir.